busque en su Biblia o prenda su Biblia. El libro de los Hechos, otra vez Hechos. Ay. ¿Cuántos se recuerdan de esa serie, el libro de los Hechos? ¿Aprendieron algo? Espero que hayamos aprendido mucho y que se haya cumplido el objetivo con el cual esa serie fue enseñada, para que retornáramos a nuestro principio, de donde nacemos. Hechos capítulo 16, versículo 25 al 34. Hechos 16, 25 al 34. Y dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Te adoramos, Señor, por tu palabra, la cual es bendita por los siglos de los siglos. Te damos gracias por ella. Te pedimos que tu Espíritu Santo en este momento tome control de mi vida y sea tú hablando a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Es interesante poder sentarse, ver que donde quiera que Pablo llegaba, o surgía un avivamiento o surgía un disturbio. Uno de las dos, ¿verdad? Siempre que Pablo llegaba a un sitio provocaba o un avivamiento o un motín. Y es curioso, ¿no?, que los avivamientos de Pablo muchas veces se encontraban en los lugares menos indicados, en la cárcel, pero los motines siempre eran ¿dónde? En el templo. Es curioso, ¿verdad?, que en el templo se producían motines y en otros lugares avivamiento, pero no es extraño porque así es Dios. Dios es soberano y tiene un sentido del humor que nosotros a veces no lo entendemos. Vemos en este capítulo un avivamiento en un tiempo insólito, porque esta persona no se encontraba en un templo, se encontraba ¿dónde? En la cárcel, y no como la cárcel de aquí de Estados Unidos. Yo en una ocasión tuve el privilegio de parte del Señor de estar en la cárcel, pero no preso, de visitar las cárceles, una cárcel de máxima seguridad en upstate New York. Y aquí las cárceles, amados hermanos, tienen mucha comunidad de los presos. Medicina a sus horas, comida, gimnasio, televisión,
y todas las comunidades, pero donde Pablo y Silas se encontraban, no era nada semejante, ni mucho menos igual. Y entre paréntesis quiero decir que Silas no era la esposa de Pablo. Silas era un compañero de milicia de Pablo. Eso tiene una historia. Fijémonos que el gran avivamiento que vimos un corto video hace varias semanas atrás, en el 1854, se dio donde en medio de un tiempo insólito. Había una crisis de tal magnitud en Estados Unidos y especialmente en Nueva York, que lo menos que pensábamos era que la gente iba a acudir a Dios, pero acudió a Dios. Y qué pena, ¿verdad? Y tomo esto para lo que está pasando, qué pena que cuando pasan cosas como las que están pasando en medio nuestro, hablo a los dominicanos, solo nos acordamos de Dios o buscamos a Dios, eso no es lo normal. En medio del problema, si lo buscáramos antes, qué bueno sería, porque estamos preparados para cuando llegue la situación. Recordemos cuando en septiembre 11 del 2001 pasó lo que pasó, amados hermanos, las iglesias no había silla donde la gente sentarse. Las iglesias estaban llenas. ¿Se recuerda de ese tiempo? Y después, ¿qué pasó a medida que fue pasando los días? La gente se olvida de Dios, ¿verdad? Pero hay bendición en una iglesia avivada, hermano. Una iglesia avivada es una iglesia que entonces aprende a amar. Es una iglesia que ama como Cristo ama. Es una iglesia que adora. Es una iglesia que sirve. Y es una iglesia que crece espiritualmente y numéricamente. Porque hablamos, ¿verdad?, que el avivamiento en el cristiano, ¿qué pasa? ¿En qué resulta? Un despertar en el inconverso. Eso sucede en una iglesia avivada. Usando este pasaje bíblico, usando este acontecimiento de Pablo y Silas, vamos entonces a ver 3 ingredientes necesarios para un avivamiento. ¿Dónde se encontraban Pablo y Silas? ¿Qué estaban haciendo ellos? Orando, dice orando, ¿verdad? Que hablamos hace 2 semanas atrás que el avivamiento inicia con ¿qué? Ellos estaban ¿en qué? Orando, estaban haciendo uso de ese ingrediente necesario. Estuvieron orando. Qué bueno es, ¿verdad?, cuando las aflicciones nos llevan a nuestras rodillas. Vamos allá, parte por parte. No nos adelantemos. Estaban orando. ¿Y dice a qué hora? A medianoche estaban orando. Orando antes que se presentara la situación. Lo contrario a nosotros oramos después que se presenta la situación. Oramos después de la aflicción, oramos después del problema, pero ellos estaban orando antes que surgiera el problema. Y es que nosotros estamos llamados a orar en todo tiempo, a orar en todo tiempo, no simplemente cuando nos llegó la situación adversa, nos llegó el problema, nos llegó la enfermedad, nos llegó la crisis familiar. No, nosotros estamos llamados a orar en todo tiempo. No solamente cuando las cosas están mal, no solamente cuando nos sentimos mal, sino en todo tiempo. Fíjense que están orando a medianoche, una hora oscura, en la hora más oscura del momento de su vida, ellos estaban orando. También tenemos otras situaciones donde hay personas que lo menos que hacen en el momento oscuro de su vida es que orar. Sabemos esas 2 cosas.
Porque las pruebas, ¿verdad?, sacan dos actitudes en nosotros. Una que nos acerca más a Dios, otra que nos alejan de Dios. Pero el propósito es que estas personas, estos dos personajes, estaban orando aún en su momento más oscuro. Y Dios, amados hermanos, se deleita en obrar en el momento más oscuro de tu vida. ¿A qué hora se apareció Jesús? Cuando estaban los discípulos fatigados en medio del mar. ¿Se recuerdan? A la cuarta vigilia de la noche. O sea, para Dios no hay día ni noche. Él puede obrar tanto en el día como en la noche porque Él tiene el poder para hacerlo. Nunca es demasiado tarde para orar. Cuando usted se siente desvelado, ¿verdad?, que se cuesta dormir y se despierta en la madrugada, generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a pensar en los problemas, en las situaciones, en mañana tengo que trabajar o tengo que hacer esto, lo otro. No, amados hermanos, aproveche ese tiempo y úselo para orar, porque quizá Dios lo está despertando para eso, para que usted ore. ¿Cuánto oran cuando se desvelan? Hay que hacerlo porque usted no sabe ese momento que puede hacer en su vida. La oración es siempre el cimiento del avivamiento. Cuando oramos, Dios escucha. Cuando clamamos, Dios oye. Nosotros como iglesia debemos crear en nosotros una muy buena disciplina de oración. No solamente orar, como hemos venido hablando, algo rutinario, mecánico. Conocemos una persona, yo sé que lo decía de broma, que a veces cuando no tenía tiempo para orar decía, Señor, lo que te dije ayer te digo hoy. Yo quiero pensar que él lo hacía de broma. Pero a veces sí pasa, muchas veces. No tenemos tiempo de orar y salimos y Señor, tú sabes todas las cosas. El Señor sabe todas las cosas. Sí, Él las sabe, porque Él es el omnisciente. Pero esa es la excusa más barata que podemos usar para no hacer algo para Dios. No, el Señor sabe todas las cosas, Él conoce todo. ¿Y cómo oraron ellos? Específicamente creyendo, amados hermanos. O sea, el primer ingrediente es la oración. Debemos de orar. No vamos a experimentar un avivamiento simplemente deseando un avivamiento. Señor, es como el que necesita un trabajo, pero no sabe buscar. Señor, tú sabes que necesito un trabajo, dame un trabajo, pero no lo sale a buscar. Lo mismo. ¿Queremos avivamiento? Pues busquemos el avivamiento. ¿Y cómo lo buscamos? Con oración. ¿Se recuerdan de aquel lema que hemos mencionado anteriormente? Mucha oración, poca oración, ninguna oración. Entonces, debemos de orar. Segundo, vemos aquí dos personas con la actitud correcta. Dice, cantaban himnos, aquí oh hermana. Cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. El mundo no solamente nos quiere escuchar a nosotros y nos escucha, sino que nos mira también. ¿Alguna vez o solo a mí me ha pasado que usted alguna vez por casualidad, eso no nada más me ha pasado a mí, yo sé que a usted no le ha pasado, que usted como que medio se sale de su casilla y lo mismo compañero suyo de trabajo le dice, hey, ¿y tú no eres cristiano?
Porque el mundo está mirando. El mundo está mirando. Fíjense que ellos cantaban himno a Dios. La oración no es extraña de parte de Dios porque es lógico que nosotros en medio de las situaciones oremos. Lo más extraño aquí, lo más que llama la atención es que ellos cantaban. Orar todos oramos porque entendemos que así hablamos con Dios. Pero ¿cuántos de nosotros, cuando estamos en situaciones difíciles, se nos hace fácil cantar al Señor? Si a veces ni tenemos el deseo de venir el domingo al servicio. Si mucho menos vamos a cantar en momento de aflicción, pero ellos estaban cantando. Ese es el milagro aquí, que ellos estaban cantando. Pablo y Silas tenían razón. ¿Para qué sentirse mal? ¿Por qué sentirse mal? Podían decir como decimos siempre nosotros: Señor, pero ¿por qué a mí me está pasando esto? Si tuvimos un gran alcance evangelístico, estuvimos evangelizando, estuvimos hablando de tu palabra, acudimos, escuchamos el mensaje tuyo que nos traíste a Macedonia, te obedecimos. Y mira lo que nos está pasando. Ellos tenían las razones suficientes, humanamente hablando, para renegar contra Dios. ¿Cierto o no? Pero no, ¿qué hacen ellos? Cantan. ¿Y qué significa a cantar al Señor? Agradecer, agradecimiento, tener la actitud correcta. No renegaron a Dios, no dijeron: mira, Señor, por tu culpa estamos aquí, mira lo que nos ha pasado, me hubiese mejor quedado donde estaba y no hubiese venido, no hubiese predicado tu palabra. Mira que libertamos a una muchacha que tiene un demonio de adivinación, hicimos todas esas cosas para ti, mira dónde estamos. No, ellos tuvieron la actitud correcta. Una actitud de adoración, una actitud de agradecimiento, una actitud de reconocer que Dios es soberano y que Dios siempre está en control y que ellos están bajo la voluntad de Dios, están cumpliendo con el llamado, el propósito de Dios. Porque ellos no llegaron ahí por voluntad propia, llegaron ahí porque Dios mismo le llevó donde estaban, habían obedecido el llamado. Habían estado ganando muchas almas, habían estado orando, habían sido sensibles a la necesidad de muchas personas con las cuales se encontraron en ese lugar. Sin embargo, el problema llegó. Amados hermanos, nosotros no estamos vacunados en contra de los problemas. El usted y yo haber venido al camino de Dios a través de Jesucristo no fue una vacuna para que nosotros no tengamos problemas. Y ese es el error más grande que nosotros como cristianos cometemos cuando le decimos a alguna persona: ven a Cristo y todo se te va a arreglar. Ven a Cristo como que es una varita mágica, que todo se te va a arreglar. Si estamos creando falsas expectativas, falsas esperanzas a la gente, y cuando no ven ningún resultado, entonces llega las frustraciones y el hablar mal de Dios. Jesús nunca le dijo a usted y a mí que no vamos a tener problemas. Nunca le diga a las personas eso, hermano. No, si tú vienes a Cristo todo se te va a arreglar. Yo creo que lo opuesto. Es lo opuesto. Porque entonces usted entra en una guerra. No cometa ese error, hermano. Yo he escuchado, hermano, decirle a otra persona: no, es que tú tienes que aceptar a Cristo, porque cuando tú vengas a Cristo todo eso se va a solucionar. Me parece que estoy escuchando a la gente aquella que dicen: para de sufrir.
pare de sufrir. No, amados hermanos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las aflicciones van a llegar, pero esta gente tenían la actitud correcta. Creyeron en Dios, confiaron en Dios, se identificaron con Cristo, porque acuérdense que a esta gente primero lo azotaron antes de entrarlo ahí, a donde estaban. A ellos lo azotaron, o sea, de cierta manera se identificaron con Cristo en su dolor, en su sufrimiento, pero estuvieron cantando al Señor. ¿Cuál es la actitud nuestra en medio de la aflicción, hermano? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra motivación al pedir un avivamiento? También eso va la actitud correcta. ¿Para qué queremos avivamiento? ¿Cuál es la actitud nuestra? ¿Cuál es la motivación de nosotros desear un avivamiento? No solamente a nivel personal, sino a nivel de congregación. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es nuestra actitud ante las cosas que nos suceden? ¿Qué vemos aquí? Tercero, 2 personas en el lugar preciso. Usted no está aquí. Usted no vive donde vive por coincidencia. Usted está en el lugar que Dios quiere que usted esté. Usted está en el lugar, en la situación que Dios quiere que usted esté. Ellos están en el lugar preciso. Donde tú vives, donde nosotros estamos ubicados, donde nosotros estamos reuniéndonos, estamos en el lugar preciso. Porque si Dios quisiera que usted estuviera en otro lugar, usted estuviera ahora mismo en otro lugar. Si Dios quisiera que usted viviera en otro estado, ya usted estuviera viviendo en otro estado. Pero Dios lo tiene aquí porque este es el lugar preciso. Y Pablo y Silas se encontraron en ese momento en el lugar preciso porque Dios tenía una obra que iba a hacer a través de ellos, a través de la situación que ellos estaban viviendo en ese momento. Quizá ellos no entendían, ni conocían, ni sabían, ni tenían la idea de lo que iba a acontecer ahí, pero Dios sí ya sabía lo que iba a acontecer en ese lugar, en ese momento, a esa hora, a través de esa situación. La situación que tú estás viviendo, amados hermanos, en este momento es la situación precisa, porque a través de tu sufrimiento en este momento, tú puedes glorificar a Cristo y otras personas pueden a través de ti conocer de la misericordia, la bondad, el amor, la paz, el consuelo de Dios. Cuando tú sufres y siente paz y tiene la paz de Dios, esa paz que tú estás experimentando puede ser un canal para tú predicar y hablar de Jesucristo. ¿Cómo puede ser que tú estás pasando por esa situación y tú puedes estar tranquilo y puedes estar en paz? Entonces usted puede decir, ¿sabe por qué? Porque Cristo, mi paz viene de Cristo. Y su aflicción, su situación actual, le sirve como un trampolín para hablar de Cristo. Debemos tomar cada situación de la manera correcta. Ellos estaban en el lugar preciso. Se armó el terremoto, llegó la oportunidad, el temor del carcelero. Amados hermanos, nosotros estamos en el lugar, usted y yo estamos en la comunidad precisa donde Dios quería que Victoria en Jesús existiera. ¿Ustedes están entendiendo hacia dónde yo quiero llegar? A veces deseamos estar en otros lugares. Ay, si estuviéramos en tal sitio. Y si estuviéramos allí. No, nosotros estamos en el lugar que Dios quiso que estemos. Entonces, es aquí donde Dios
quiere a través de nosotros hacer una obra. No es en otro lugar, es aquí. Y estamos en el lugar preciso, a la hora precisa, en el momento preciso. Tercer ingrediente, amados hermanos. Y lo vemos en Pablo y Silas. Tenían el mensaje apropiado. Tenemos que tener el mensaje apropiado, amados hermanos. ¿Qué es lo que va a compungir el corazón de la persona? Es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a traer a la persona al arrepentimiento? Es la predicación de la palabra de Dios. Un mensaje correcto, cristocéntrico. No lo que a mí me parece, no lo que fulano dijo, sino el mensaje apropiado. Y Pablo y Silas tenían el mensaje apropiado, que en el Señor Jesucristo. No te estoy invitando a que sea parte de mi denominación, no que sea parte de mi concilio, de mi iglesia. Cree en el Señor Jesucristo. Aquí tengo que hacer un paréntesis con ese versículo, porque el versículo dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa promesa fue dada al carcelero en ese momento, en ese preciso momento. Claro que nosotros, ¿verdad?, por ese deseo que tenemos de ver a nuestros familiares que sean salvos, ¿verdad?, hacemos referencia a ese versículo, pero no esa promesa, no una promesa directa para nosotros. Eso fue en ese momento para esa persona, porque era que se estaban dirigiendo en ese momento. Entonces, no, el Señor dice: cree en el Señor Jesucristo, salvo tú y tu casa. Entonces, y si no se salvan los demás, entonces falló la palabra de Dios. Es mi pregunta. ¿Falló la palabra de Dios? No, porque eso fue a esa persona que se le dijo eso. Hay promesas en la Biblia, amados hermanos, que son exclusivas a una persona, a una nación o a un grupo en particular. O a otras promesas que son generales para todos. Por ejemplo, en Mateo 28:20, para todos nosotros. Y aquí que yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin de todas las cosas. Mi paso os dejo, mi paso os doy. Es para todo. Pero esa palabra exclusiva fueron para esa persona. ¿Ok? Entonces, ellos le hablaron el mensaje correcto. Es sencillo, amados hermanos. El mismo Señor, hablando a aquellos que iban camino de Emaús, Lucas capítulo 24, versículo 42, ¿qué fue lo que le envió a ellos a predicar? Del arrepentimiento y el perdón de pecado. ¿En quién? En Cristo. Si nosotros tenemos que tener el mensaje apropiado. A veces nosotros en nuestra humanidad queremos torcer y estrechar la palabra de Dios porque queremos quedar bien con las personas. El mensaje tiene que ser apropiado. Solo aquel que tiene a Cristo y cree en Cristo tiene salvación. ¿Estamos? Solo en Cristo hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Solo un intermediario entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. No podemos nosotros dar un mensaje equivocado que confundamos a las personas. Pablo fue directo. Él le dice: ¿qué tengo que hacer? Bueno, sencillo. Cree en el Señor Jesucristo. Cuando Pedro se levante de Pentecostés, que le preguntan: ¿qué vamos a hacer? Vamos a bautizarse cada uno en el nombre de Jesús. ¿Para qué?
para perdón de pecado. ¿Qué fue lo que Jesús nos mandó a predicar a nosotros? Nos mandó a ser discípulos. Nos mandó a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecado. Y si no se arrepienten, no pueden ser salvos. ¿Se recuerdan aquella ocasión? Creo que compartí lo he mencionado antes, pero también ayer compartí un pequeño clip con Cristian y con Pedro. Amados hermanos, lo único que va a traer salvación al hombre es Jesucristo. Y ese te da el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento de pecado y no hay transformación en el corazón, porque en momentos como estos, amados hermanos, que pasamos tiempo de aflicción y de dolor, a veces nuestra humanidad se interpone entre el mensaje correcto de Dios y nosotros, porque queremos. Yo le digo algo, amados hermanos, y esto no me da pena decirlo. Cuando a mí me invitan a un funeral de una persona que yo no conozco o que no he compartido con esa persona, yo no cometo nunca la imprudencia, porque cuando yo voy a un funeral, amados hermanos, yo no voy a que vi algo que wow, me dio tristeza cuando escuché un grupo de oración cristiana de que cantando por las almas que se murieron. Amados hermanos, la salvación es hoy, cuando estamos vivos. Después que la persona partió de aquí, por eso fue cuando la parábola de Lázaro, ¿verdad? Y Abraham, ¿qué es lo que profetas tienen? Que le crean a ellos, que le escuchen a ellos. El día de salvación es ahora, mientras estamos vivos. Cuando yo a un funeral, yo voy a predicarles a los que están escuchando, que ellos entiendan el mensaje, que tienen que arrepentirse, que la vida es corta, es efímera, es un soplo. No vayamos a un funeral, si no te preocupes, que Él esté en un lugar mejor, Él está en el cielo. Mejor, mire, como dicen los cubanos, calladito nos vemos más bonitos. Porque a veces tomamos lugar de Dios. Dios solo sabe el destino de esa persona. Y más si usted nunca lo conoció. El mensaje apropiado. Hoy es el día de salvación. Si quieres asegurar tu eternidad en la presencia de Dios, Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta. Tres ingredientes importantes de promovimiento: la oración, la actitud correcta y el mensaje apropiado. La oración, una actitud correcta y el mensaje apropiado. Si hacemos eso, vamos entonces a experimentar ese avivamiento que tanto estamos deseando. Necesitamos un avivamiento genuino, amados hermanos, que cambie nuestra perspectiva y nuestra actitud para reconocer que estamos en el lugar apropiado, en el tiempo apropiado y en la circunstancia apropiada. O sea, necesitamos avivamiento para que nos haga entender que estamos en el tiempo apropiado, el lugar apropiado y la circunstancia apropiada. Necesitamos avivamiento genuino para que cambie nuestro carácter, nuestro vocabulario, nuestra apatía y falta
de pasión por Cristo, pero sobre todas las cosas, un avivamiento para que cambie ese estado nuestro de espectador en la obra de Dios a ser actores. Domingo tras domingo somos espectadores en la obra del Señor, día tras día, pero Dios no necesita espectadores, Él está buscando actores. No espectadores, actores. Que digan, como dijo Isaías en la porción que estudiamos la semana pasada. ¿Qué dijo Isaías? Eso es un actor. Él estaba siendo espectador detrás del telón de Usía. Y usted detrás de quien está siendo espectador. Seamos actores. Hoy más que nunca, amados hermanos, necesitamos un avivamiento. Porque el mundo necesita una iglesia avivada. El mundo necesita que la iglesia de Cristo sea ese farol que alumbre a aquellos que están caminando en oscuridad. Señor necesita su iglesia avivada para que sea el norte, el punto de referencia que lleve al pecador al conocimiento de Cristo. El mundo necesita una iglesia, el Señor necesita una iglesia viva, una iglesia que se ponga en la brecha. ¿Se acuerdan? Creo que Ezequiel que dice, busqué a alguien que se pusiera en la brecha, hiciera vallado y no lo encontré. El Señor desea que su iglesia sea que haga vallado e interceda por este mundo que cada día se va despedazando en nuestra vista y la iglesia bien gracia. Recordemos que nosotros no vamos a tener juicio en la iglesia del Señor, pero sí estaremos frente ante el tribunal de Cristo, donde nuestras obras serán juzgadas. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Tú tienes algo que el mundo desea y necesita. Allá afuera, las personas están buscando paz y ya nosotros la tenemos. Allá afuera, hay personas que están buscando consuelo, pero ya usted lo recibimos, usted y yo en Cristo. Hay personas que todavía están muertos en sus pecados y delitos, y usted y yo ya fuimos despertados por Cristo. ¿Qué vamos a esperar, hermano? Que baje el mismo Señor Jesucristo del cielo y nos diga, iglesia, despierta. O vamos a escuchar el mensaje de su palabra que nos está diciendo que el Señor desea y está buscando una iglesia avivada. Y cuando hablo de avivamiento, para mandar el mensaje correcto, no estoy hablando, amados hermanos, que aquí empecemos a voltear silla y a romper bocina. No estoy hablando de eso. Un avivamiento que transforme nuevamente nuestros corazones y ponga y reviva esa pasión que una vez hubo en nosotros por Jesucristo. Y esa compasión que una vez hubo en nosotros por las almas perdidas. Porque usted y yo somos producto de una persona que dijo, Señor, aquí estoy, úsame a mí. Y el Señor usó una persona para hablarle a usted y a mí del Evangelio. O el Señor, ¿a cuánto de lo que estamos aquí el Señor se le apareció en visión y dijo, tú tienes que convertirte? No creo, ¿verdad?
Alguien se tomó el tiempo. Alguien tomó tiempo orando por nosotros. No se dio por vencido. Si hoy alguien allá afuera necesita que nosotros nos convirtamos en ese alguien que oró y estuvo pendiente de nosotros. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer, iglesia? Vamos a estar de pies. Vale la pena, hermano, buscar un avivamiento. Vale la pena. Vale la pena. Pero tengamos, amados hermanos, los ingredientes correctos, la oración, la actitud correcta y el mensaje apropiado, que es Jesucristo. Damos gracias, mi Dios, por esta tarde. Gracias, Señor, porque un día tú nos miraste con ojos de amor y de misericordia. Gracias, Señor, porque un día muchas personas, obedeciendo este llamado tuyo, vinieron a nosotros y nos hablaron de ti, Jesús. Personas que aún nosotros quizás nunca vamos a conocer de una manera personal, pero que estuvieron orando por nosotros. Personas que insistieron, personas que se dieron por vencidos, personas que entendieron la urgencia de hablar nosotros de Jesucristo. Oh Señor, Espíritu Santo, quebranta en esta tarde nuestros corazones. Derrama nuevamente tu Espíritu Santo sobre tu iglesia. Restaura la salud espiritual de tu iglesia, Jesús. Enciende el fuego, la llama que una vez hubo en nosotros. Que realmente en cada uno de los que estamos aquí, realmente deseemos en nuestros corazones, y no solamente lo deseemos, sino que también lo busquemos a través de lo que hemos estado hablando, que busquemos realmente, no simplemente lo deseemos intelectualmente en nuestra mente con un pensamiento efímero, como si pasa está bien, si no pasa también, sino que deseemos realmente en nuestros corazones ese avivamiento y lo busquemos, clamemos, oremos, no olvidemos de todas las oraciones banales. Que cambiemos nuestra forma de orar y busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia. Que pongamos las miradas en las cosas de arriba. Que nos olvidemos de las cosas materiales, porque de ellas tú tienes, Señor, el control, porque tú nos suples nuestras necesidades. Que nos enfoquemos en las cosas espirituales, en buscar ser lleno de tu Espíritu Santo, en buscar estar apasionado por los perdidos, en Señor tener más pasión por la adoración, por la oración, más hambre de tu palabra, buscando sabiduría, buscando, Señor, la santidad, buscando ser útil, Señor, buscando ser vaso de honra para tu gloria. Que eso sea lo que busquemos en nuestra oración, que clamemos que nuestros corazones sean avivados, transformados, cambiados. Que renueve ese amor en nosotros, primeramente por ti, luego los unos por los otros. Que nos llenemos de compasión, que nos llenemos de misericordia, que nos llenemos, Señor, y que el fruto tuyo, el fruto del Espíritu, Señor, fluya a través de nosotros. Que podamos estar apasionados de extenderle la mano al caído y no de hacer talco, Señor, de los árboles ya caídos. Que nuestros labios, Señor, sean solamente una fuente, que no salgan dos aguas de nuestros labios, sino que simplemente salga una agua que es la adoración a ti de corazones sinceros, agradecidos. Ayúdanos a santificarnos, Señor.
a separarnos totalmente para ti, mi Dios, alejarnos del pecado, alejarnos de la avaricia, alejarnos del orgullo. Reemplaza todas esas cosas con la pasión por ti, mi Dios. Que te anhelemos, Señor, que te busquemos, que tú seas, Señor, la única prioridad de nuestras vidas. Y que a ti te demos, Señor, totalmente cada segundo del tiempo que aquí nos resta en este lado del puente, Señor. Que entreguemos y lo demos todo para ti y por ti, mi Cristo. En el nombre de Jesús.